Buenas noches, mi nombre es Doris Sánchez Plata, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy les voy a hablar de la importancia de la cultura en la antropología y para ello voy a contestar las siguientes preguntas. Dice que ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? El término cultura en el contexto antropológico tiene un sentido muy amplio. Y para nosotros, o nosotros conocemos desde que existe la humanidad, el hombre ha tenido la capacidad de crear cultura. Y esto ha sido mediante respuestas a situaciones ambientales determinadas. Su capacidad se ha ido desarrollando hasta llegar a una gran variedad de culturas que conocemos hoy. La segunda pregunta. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Para contestarles esta pregunta, les voy a contar una historia. Y esto sucede en Inglaterra. En esa época había un despertar del pensamiento científico y también se quería como renovar ese conocimiento. Allá existe un personaje, en esa época se llamaba, ¿no? Y actualmente se llama Edward Burner Taylor. Él hizo un viaje a los Estados Unidos por cuestiones, a comprar unas maquinarias para su familia, y allí conoce a un etnógrafo y le habla de Cuba y de las maravillas de Cuba, de las riquezas culturales, del colorido, de la raza, y este señor queda maravillado y viajan a Cuba. Recordemos que Cuba es la entrada y salida del continente americano en esa época. Luego él dice que le comenta que existe otro país pues que es mucho más rico en esas cuestiones culturales, comida, baile, danzas, en fin, y viajan a México. Allí en México este hombre queda maravillado pues de la riqueza cultural y él regresa a Inglaterra y escribe y plasma todo lo que ve, lo plasma en ese libro. Ese libro lo llama Anahua. Anahua, el nombre Anahua es es un nombre como latinoamericano. Él plasma todo lo que sus ojos vieron y se maravillaron, las riquezas, la unión de culturas. En 1871 se hace el primer congreso de antropología y es donde Taylor escribe un texto refiriéndose a lo que es cultura. Dice que en el sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que influye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Con esta pequeña historia les respondo esta pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Yo describí 6 enfoques y el enfoque principal, pues inicio con el enfoque unilineal, cuyo representante, por cierto, es Taylor. Hablo del enfoque difusionista, que existe un desarrollo entre cultura y civilización. El enfoque particularismo histórico habla del desarrollo de la cultura, es autónomo de la raza y el lenguaje. El enfoque funcionalista dice que la cultura es un patrimonio instrumental del hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades, y cuyo representante es Malinowski. El enfoque estructuralista dice que la estructura cultural es un tipo de disposición organizada de partes
que establecen una red de relaciones sociales, Brown y Levi Strauss. El enfoque interpretativo dice que la cultura es especialmente una trama de significaciones creado por el hombre y la sociedad, cuyo representante es Hearst. La siguiente pregunta dice que ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues cultura es, para mí, es el modo de vida de un pueblo. ¿Y sociedad qué es? Se designa al grupo de personas que comparten un hábitat en común y que depende uno de los otros para su supervivencia. Para terminar, voy a responder estos tres conceptos, que es enculturación, que es relativismo cultural y que es etnocentrismo. Entonces, el enculturismo es un proceso por el cual las culturas se mantienen o hay continuidad. Esto se da en los primeros años de vida, pues porque cuando somos niños aprendemos, nuestros papás nos enseñan los comportamientos esenciales. En segundo lugar tengo el relativismo cultural. Dice que en la cultura no hay verdades absolutas ni universales. Y un ejemplo de eso lo tengo sobre la desnudez. En algunas culturas, bueno, en la cultura nuestra, si salimos a la calle desnudos, pues todo el mundo nos señala, todo el mundo pues critica. Pero si vamos al Amazonas, allá vamos a encontrar culturas indígenas donde la desnudez pues la desnudez para ellos es normal y solo pintan sus cuerpos con tintas de plantas. Y como tercero tengo el etnocentrismo. El etnocentrismo dice que es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Esto en un ejemplo. En la época de los españoles o en la época de la conquista de América, los españoles denominaron a los indígenas o a los habitantes como salvajes, o a los habitantes o a los indígenas como salvajes. Y según la historia, los europeos vinieron a América pues a civilizar y a culturizar. Entonces es un ejemplo muy significativo. Muchas gracias. Espero que esta explicación haya sido de su agrado.